En el vídeo anterior nos introdujimos a la programación con arrays, básicamente sabiendo cómo se creaban, se redimensionaban y se eliminaban. En este vídeo vamos a ampliar los conceptos necesarios sobre los arrays, trabajando con ellos y manipulando su contenido. Para este vídeo vamos a utilizar proyectos de consola que nos ayudarán también a entender la programación sin tener que crear una interfaz gráfica explícita. Abre tu editor favorito y crea un nuevo proyecto de Visual Basic y de consola. En la descripción del vídeo te voy a dejar los enlaces para descargar ambos proyectos, por lo que ahora le puedes poner el nombre que quieras. Cuando se ejecute el proyecto puedes ver un proceso main. En ese proceso se cargará todo el código que ejecutará la aplicación al inicio, y en ese proceso es el que vamos a escribir nuestros códigos. En el anterior vídeo vimos que un array tiene dimensión, es decir, un número de elementos contenido dentro de una misma estructura. Si queremos, podemos llamar a un elemento de dicha estructura y el programa nos devolverá el elemento en cuestión de dicha estructura. Pero tendré que saber en qué posición se encuentra, ya que para Nate Framework la posición 4 es el quinto espacio, ya que la primera posición es el 0, por lo que si llamo a la posición 4 me devolverá un 5. Y podríamos llamar a cada número de manera independiente para que nos mostrara los valores de cada elemento, pero para eso utilizamos el bucle for, que recorra los elementos del array y la propiedad length. Esa propiedad es especial en visualbasic.net, ya que la propiedad length recorre todos los elementos del array pero devuelve un valor adicional al necesario. Por eso cuando usamos dicha propiedad en visualbasic.net le tenemos que restar un valor numérico. De dicha forma, para crear el bucle tenemos que declarar una variable de tipo integer, ya que el bucle maneja valores enteros y asigna el valor de la variable a la propiedad length-1. Dentro del bucle creamos la estructura para hacer que nos muestre todos los elementos gracias a la clase console. La clase console proporciona los métodos y propiedades para manipular los datos del programa y mostrarlos en pantalla, en un formato que llamaremos indicadores. Con los indicadores especificamos el lugar que ocupa un dato en una variable y la llamaremos mediante el uso de llaves. Así, si establecemos en la variable miArray y llamamos con él el indicador de 4, llamaremos al valor que tiene dicha variable en dicha posición. Es decir, que el indicador necesita tener a la derecha de su expresión los valores a los que haga referencia para poder usar dicho indicador. Una opción curiosa es establecer un valor a la variable de tipo string y asignarle un indicador que llamaremos después desde la consola, para así repetir la acción en la consola sin tener que escribir el texto completo de la variable creada. Esto es muy útil cuando quieres compartir en varios bloques el mismo texto sin tener que volver a escribirlo. Los programadores del antiguo BASIC recordarán la instrucción gosup que hacía una función similar. Observa cómo en los console establezco tres tipos de formato. El primero, el básico, utilizando un salto de línea básico de Visual Basic, que es el salto vbcrlf, que como ves le aplico a la variable s. El segundo salto de línea lo utilizo gracias a la clase controlChars y la propiedad crlf. Para terminar, muestro la forma de crear una nueva línea con el método out y newLine de la clase console. Cuando ejecuto el programa puedes ver que se carga el mismo mensaje pero de diferentes formas. He utilizado diferentes métodos para producir el salto en línea. Con console también podemos establecer el formato devuelto. Si por ejemplo quiero que me devuelva un doble con 3 decimales, establezco el valor del paso y con el punto los decimales que quiero tener. Así cuando ejecuto mostrará los pasos del 1 a 15 en saltos de 0,75 junto a 3 decimales. Observa cómo además el valor base de 0,7 debe de ser semejante al patrón del paso del bucle, pues si no devolverá un error. También podemos justificar el contenido mostrado en la consola para que se muestre en una posición adecuada. Así por ejemplo, si quiero que se muestre una serie de mensajes dentro de la consola, primero creo los mensajes y le asigno el bucle habitual, para después establecer la posición de inicio y fin de los caracteres. Para palabras mayores de 7 caracteres, como en el ejemplo anterior establezco que la posicione en la posición segunda y termine posicionamiento en la posición 8, el texto se justificará automáticamente, como puedes ver en estudiar y en mirpas.com, que tienen más de 7 caracteres.
operación más habitual con los arrays es la copia de un array en otro, pero antes de empezar con el método copy tienes que entender una cosa. Supón que tienes dos arrays, uno m y otro r, y asignas el contenido de m al de r. Entonces tendrás el contenido de m en r, es decir, una copia literal. Si modificamos el valor del array m después de hacer la copia, cuando hagamos un bucle y recorramos el array r, veremos que la copia también ha modificado el contenido como lo ha hecho m. Esto es una copia y la matriz r es un puntero de la matriz m, ya que r apunta a m y cualquier cambio que se produce en m se cambia en r. El hecho es que en memoria solo hay una matriz que ocupa espacio y esa es m. Con la función copy copiamos literalmente una matriz y guardamos el contenido en otra nueva matriz. Por lo tanto, como esta matriz nueva va a contener los mismos tipos de datos que la matriz original, tendremos que redimensionar a la longitud de la matriz base. Por eso utilizamos la instrucción redim para copiar el contenido de una matriz en otra y llamamos al método copy de la clase array y le pasamos como parámetros los valores de la matriz base, la matriz de destino y la longitud de la matriz. Así, si cambio el valor de la matriz principal, cuando recorra el bucle de la matriz copiada, puedes ver que no se ha modificado el valor que hemos cambiado en la matriz principal, ya que esta matriz es una matriz independiente de la otra. Otra forma de copiar una matriz y convertirla en otra nueva es mediante la clonación. Genial. Asignando directamente el método clone de la variable que queremos copiar, copiamos literalmente el valor de la matriz. Si cambiamos el valor de la matriz base, en este caso m5 igual a 888, cuando recorre el bucle de la matriz clonada puedes ver que no cambia el valor que he cambiado de su matriz base. Existen muchos métodos para trabajar con arrays en VisualBasic.net, como el método reverse, que invierte el contenido del array y muestra el array desde mayor a menor, o el método sort, que ordena el array en sentido ascendente. Los arrays unidimensionales se usan en programación para establecer valores prefijados y usar los valores de sus ítems como si fueran un bloque de variables. Pero en programación se suelen usar más las matrices multidimensionales, es decir, matrices que en lugar de tener una estructura fija de fila, tienen varias columnas o varias filas o ambas a la vez en forma de matriz. En VisualBasic.net se pueden declarar arrays dimensionales igual que estamos haciendo hasta ahora, pero hay que utilizar entre paréntesis el signo de coma para establecer la dimensión. Así, una sola coma indica que la matriz será bidimensional, es decir, de dos dimensiones. A la hora de crear el array bidimensional hay que utilizar la instrucción redim y entre paréntesis indicar la longitud de las dimensiones, es decir, si escojo 1,2 estoy haciendo que la matriz tenga una fila y dos columnas. En VisualBasic.net hay que ser conscientes de la dimensión que se quiere crear, porque si modifico el redim y pongo otro valor, como he declarado una matriz bidimensional, el CLR me devolverá un error de sintaxis. Para que no me diera el error, debería de cambiar la dimensión del array poniendo otra coma. Ahora la dimensión sería tridimensional. Volviendo al array bidimensional, para recorrer dicho array ahora tenemos dos conjuntos de datos dentro de un mismo array, lo que nos implica tener que designar dos bucles for para recorrer los datos del array. Uno primero para un conjunto y anidado el otro para recoger el segundo conjunto. Así que si agregamos valores al conjunto de la matriz, cada conjunto va dentro de sus propias llaves, tendremos que declarar dos variables del tipo integer para cada bucle for. A continuación, como no es una matriz unidimensional, ya no nos sirve la propiedad length para establecer el ancho de la matriz, porque dentro de la matriz existen varios conjuntos de datos. Para poder recoger los valores del array tenemos que usar el método getUpperBouse y entre paréntesis el conjunto de datos al que hacemos referencia, siendo el 0 el primer conjunto, el 1 el segundo, etcétera, etcétera. Cuando ejecuto la aplicación puedes ver que me devuelve 0 en todos los valores. Esto se debe a que cuando introducimos valores de manera manual en el array, o bien lo hacemos después del redim,
o bien quitamos el reading después de declarar los propios datos en el formato correcto de una fila y 2 columnas, ya que no hace falta establecerlo. Como puedes ver, de una manera u otra, funciona correctamente. Recuerda darle a la campanita para mantenerte al día de las novedades y vídeos que suba tanto a la página web como YouTube. Y por cierto, si quieres proponer temas para futuros vídeos, no lo dudes, deja el mensaje. No hay restricciones, ni límites. ¡Sorprendedme! ¡Retadme! ¡Desafiadme!